Estaba tan concentrada en mi lectura que no noté a Alan acercarse hasta que me tocó el hombro. Ahí estaba él, de pie detrás de mí, pidiéndome que habláramos un momento. Ya había cruzado una línea invisible al venir a mi lado del balcón, pero físicamente no podía evitarlo sin tener que confrontarlo. Le pregunté qué quería, y me dijo que era su cumpleaños, y me preguntó si sabía dónde conseguir marihuana, porque pensaba que yo sabía cómo divertirme. Como vivimos en un estado donde eso es legal, le respondí que no tenía, y que seguramente Google podría ayudarle a encontrar una tienda de cannabis cercana, pero que yo no estaba interesada. Alan continuó contándome lo borracho que estuvo la noche anterior, y en ese punto yo solo quería salir de la situación, así que empecé a hacer gestos para indicar que la conversación había terminado. Fue entonces cuando me tocó el hombro de nuevo y me dijo que había golpeado y rayado mi coche la noche anterior porque estaba muy borracho. Recordé su enorme camioneta y mi corazón se hundió. Lo dijo con una sonrisa en el rostro, casi riendo. Estaba sorprendida, pero sobre todo quería alejarme de él, ya que mis alarmas internas empezaban a sonar y no quería estallar en su cara por lo de mi coche. Alan me ofreció pagarme en efectivo si le daba mi número de teléfono, pero afortunadamente sabía que eso sería una mala idea. Hice un comentario nervioso sobre saber dónde vivía y mencioné que si el daño era serio, tocaría su puerta para obtener su información del seguro. Él contraatacó diciendo que dejaría una nota con su información en mi puerta. Me retiré del balcón mientras decía que preferiría que simplemente me pagara en efectivo y no involucrara al seguro. Le di un poco de tiempo y luego bajé a evaluar el daño. Lo hice porque no quería encontrarme con él accidentalmente. Como era de esperar, había 2 rayones largos en la puerta del conductor. No eran profundos, solo superficiales, no lo suficientemente serios como para llamar al seguro de inmediato. Realmente no quería tener más contacto con él, así que decidí que podía vivir con los rasguños, pero este incidente me dejó bastante inquieta. En ese momento, ya sabía que algo no estaba bien con él. Nada inusual sucedió esa noche, o al menos eso pensé. Al día siguiente, un sábado, estaba en casa viendo una película de acción, sola, ya que tenía que trabajar al día siguiente. Eran alrededor de las 11 p.m. y estaba en el sofá con mi gato acurrucado a mi lado. La película estaba a un volumen relativamente alto, así que tardé un poco en darme cuenta de los golpes que provenían del pasillo. Honestamente, solo los noté porque mi gato se despertó de repente, con el pelaje erizado y visiblemente asustado. Bajé el volumen de la película y los golpes se hicieron más fuertes y más persistentes. Justo cuando me levantaba para investigar, escuché 5 palabras que nadie quiere oír en su puerta. «Ábranme, es la policía». Mi estómago se hundió. Había mentido a Alan el día anterior. En realidad, sí tenía un poco de marihuana y había fumado un porro en el balcón, en la parte más alejada de su apartamento, quizás 20 minutos antes. Estaba completamente aterrorizada, colocada como una cometa, y tratando de controlar mi respiración para no parecer inmediatamente sospechosa antes de abrir la puerta. Recordé mirar por la mirilla para ver a un policía, y luego abrí la puerta para encontrarme con 6 oficiales, todos armados. Por un momento, casi me orino encima de miedo, convencida de que estaba en problemas por fumar un porro. El oficial al mando, al notar mi pánico, rápidamente me aseguró: «Señorita, no está en problemas. Necesitamos hablar con usted sobre su vecino. ¿Podemos entrar?». En ese momento estaba tan confundida y asustada que no pude decir que no, así que los dejé pasar, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza. El oficial principal me preguntó sobre cualquier interacción que hubiera tenido con Alan. Les conté que apenas lo conocía, que solo era el vecino de al lado que se había mudado unos meses atrás. Pregunté por qué necesitaban entrar a mi apartamento. Aunque estaba asustada, tampoco soy de las que se llevan bien con la policía, y sentía que tenía derecho a saber por qué 6 de ellos habían aparecido en mi puerta. El oficial principal me explicó que Alan era una persona peligrosa
que había golpeado tan brutalmente a su novia la noche anterior, que ahora estaba en la unidad de cuidados intensivos. También me informaron que Alan tenía un arma y se había atrincherado en su apartamento. Necesitaban usar mi balcón para tener acceso al suyo. Luego me pidieron que me retirara a mi dormitorio, cerrara las puertas y apagara las luces. Los siguientes 30 a 45 minutos fueron una tortura total. En mi pánico, había dejado mi teléfono en la cocina, así que me senté en mi habitación, escuchando lo que ocurría afuera. No se dispararon tiros, pero hubo muchos gritos y sonidos de cosas siendo lanzadas. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial principal golpeó mi puerta para informarme que Alan había sido arrestado y agradeció que les permitiera usar mi apartamento. Me hicieron algunas preguntas más durante unos 15 minutos y luego se fueron. Ojalá la historia terminara ahí, pero aún quedaba más. En los días siguientes al arresto de Alan, me volví aún más nerviosa pensando en su posible regreso al edificio, temiendo alguna represalia. No había dicho nada a la policía que lo incriminara directamente, salvo mencionar que él había rayado mi coche y que habíamos escuchado una pelea con su novia. Unos días después, Alan regresó al edificio. Una tarde, mientras volvía del trabajo, intentó acercarse a mí, pero logré entrar en el ascensor justo a tiempo. Todo mi cuerpo se tensó, como cuando te salvas por poco de un accidente. Desde entonces, dejé de salir al balcón y mantuve las cortinas cerradas. No hablamos ni nos cruzamos durante algunas semanas más, hasta que tuvimos nuestra última interacción. Una noche, Alan me alcanzó en el estacionamiento cuando estaba a punto de subir al ascensor. Me suplicó que le dijera por qué había dejado entrar a la policía esa noche. Le di la verdad. Estaba colocada. No sabía qué hacer y siempre he tenido problemas con la policía. Esto era completamente cierto, y temía que intentara vengarse. Se molestó bastante y siguió insistiendo en que le diera una respuesta diferente, pero cuando no pude hacerlo, me ofreció $3,000 para que testificara a su favor en la corte, asegurándome que él era un buen hombre que trataba bien a las mujeres. Me quedé sin palabras y aterrorizada. Me dijo que su audiencia era el jueves siguiente por la mañana y me preguntó si podría presentarme. Me sentí como un ciervo atrapado en los faros por un momento, pero de alguna manera logré escapar de la situación después de balbucear algunas palabras que probablemente no tenían sentido. La noche del miércoles, antes de su juicio, llegué a casa del trabajo y noté que mi gato estaba actuando raro, como si algo la hubiera asustado, con la cola completamente erizada. Aunque traté de ignorarlo, vi algo pegado en la puerta corrediza de vidrio cuando miré a través de las cortinas. Alan había dejado una nota con su número de teléfono y un mensaje: "Confío en ti". No hace falta decir que no me presenté. Tomé una foto de la nota, agarré a mi gato y cerré todas las puertas con llave antes de irme a la casa de mi madre por unos días. Después de eso llamé a la policía para informarles que Alan había estado en mi balcón nuevamente, pero nunca hicieron seguimiento. Eventualmente, mi novio vino y se quedó conmigo, lo que me hizo sentir un poco más segura. Nunca volví a ver a Alan, pero unas semanas después, vi a una mujer limpiando su apartamento. Un mes después, nuevas personas se mudaron, y desde entonces, todo ha vuelto a la normalidad. Llamé a la cárcel del condado para ver si Alan estaba preso, pero no pudieron darme información. Solo espero que esté ahí. Si realmente hizo lo que la policía dijo, no estoy segura de qué pasó exactamente, pero mi mayor arrepentimiento es no haber llamado a la policía cuando sentí que debía hacerlo. Mi instinto me dice que espero no volver a verlo nunca más. El año pasado, tras un primer año disfrutando de mi nuevo apartamento en soledad, un hombre se mudó al departamento de al lado, y jamás olvidaré la disposición del lugar, ya que es fundamental para entender lo que ocurrió. Hice un pequeño esquema del plano del apartamento, tomando la referencia más cercana que encontré en línea y la edité. Lo más importante a destacar es que mi balcón y el suyo están separados solo parcialmente por una pared, dejando un espacio sólido de unos 60 centímetros por el que se puede pasar con facilidad de un lado al otro.
Para contextualizar, anteriormente, una mujer muy reservada vivía en ese departamento durante todo el primer año que estuve allí, y jamás cruzó el umbral del balcón sin ser invitada. Solo menciono esto para que quede claro que nunca me preocupé por alguien invadiendo mi espacio. La primera vez que conocí a mi nuevo vecino, él estaba descargando comestibles de su enorme camioneta en el espacio de estacionamiento, asignado al lado del mío mientras yo llegaba a casa. Él y una mujer que supuse era su novia, estaban sacando cajas de Costco. Los observé conversar, y en cuanto bajé del coche, guardaron silencio. Les hice un gesto con la cabeza y me dirigí al ascensor, pero el chico corrió detrás de mí, dejando caer algunas cajas y me pidió que lo esperara. No vi problema, ya que siempre trato de ser una buena vecina. Mientras estábamos en el ascensor, la mujer evitaba mirarme o hablar conmigo, lo cual me resultó un poco raro, pero pensé que tal vez era tímida. Él, sin embargo, se presentó rápidamente y fue sumamente conversador. En los 45 segundos que toma el ascensor en llegar a nuestro piso, me preguntó cómo me gustaba el lugar, de dónde era y en qué trabajaba. En retrospectiva, su entusiasmo era un poco extraño, pero lo atribuí a la emoción de estar en un nuevo lugar. Para facilitar la narrativa, lo llamaremos Alan. Alan rondaba los 33 años, medía alrededor de 1.84, tenía una constitución delgada y musculosa, y su cabello era muy corto, casi rapado, como si estuviera empezando a perderlo. A simple vista, era bastante promedio en cuanto a apariencia. Durante las primeras semanas nos cruzamos con frecuencia, y siempre intentaba entablar una conversación breve, además de que siempre me llamaba señorita. Supuse que era porque había olvidado mi nombre, pero quería ser cortés. Después de esa primera noche, casi nunca volví a ver a su novia, pero ocasionalmente escuchaba su voz conversando con una mujer en su apartamento, ya que las paredes eran relativamente delgadas. Una noche, unos 3 meses después de que Alan se mudara, mi novio estaba en casa conmigo y estábamos viendo películas en el sofá. Eran cerca de las 11:30 p.m. El respaldo del sofá estaba contra la pared que compartía con Alan, cuando de repente empezamos a escuchar golpes provenientes de su apartamento. Mi primera reacción fue pensar que él y su novia estaban en un momento íntimo. Mi novio y yo nos reímos y subimos un poco el volumen de la televisión para no escuchar más. Sin embargo, los golpes no pararon y se transformaron en gritos. Podíamos oír objetos siendo lanzados y vidrios rompiéndose. Aunque las palabras estaban amortiguadas, era evidente que había enojo y llanto. Mi novio, en un acto valiente, salió al balcón semicompartido y gritó: ¿Todo bien por ahí? La chica finalmente abrió la puerta corrediza de Alan unos minutos después y respondió con un tímido: «Lo siento». Así que lo dejamos pasar. Aunque me preocupaba, no sabíamos exactamente qué había pasado, así que decidimos ir a dormir. Un gran error, lo sé. Me desperté alrededor de las 3 a.m. por más gritos, pero mi novio no se inmutó y no me sentía capaz de intervenir en lo que sea que estuviera ocurriendo a esa hora de la madrugada. Consideré llamar a la policía, pero el sueño me ganó y me convencí de que tal vez lo había soñado. Me arrepiento profundamente de no haber hecho nada. A la mañana siguiente, recibí una noticia terrible: la muerte de un amigo cercano, completamente no relacionada con los eventos de la noche anterior, lo que hizo que lo sucedido pasara a un segundo plano. No lo olvidé, pero mi mente estaba en otro lugar. 2 semanas después, en un día caluroso, estaba sentada en el balcón leyendo un libro, vestida con una bata, un sujetador y unos pantalones cortos. Estaba en una silla que daba la espalda al apartamento de Alan, así que no podía ver su lado desde mi posición. Cuando tenía aproximadamente 6 años, mis padres se separaron y mi padre obtuvo la custodia completa, dado que mi madre luchaba con el alcohol y tenía varios antecedentes de DUI y problemas similares. Así que, mi hermana menor, mi padre y yo nos mudamos a un nuevo vecindario y cambiamos de escuela a una primaria cercana.
La escuela estaba bastante cerca de nuestra nueva casa, quizás a 5 o 7 cuadras, lo suficientemente cerca para caminar, aunque éramos demasiado pequeñas para hacerlo solas. A veces, nuestro padre nos llevaba a la escuela por la mañana y luego regresaba caminando. Menos frecuentemente, nos recogía por la tarde. Generalmente, venía en su Mazda negro. Las recogidas en la escuela eran bastante organizadas. Salíamos de nuestras aulas, nos agrupábamos con nuestra maestra y compañeros de clase, y cuando llegaba un auto, los miembros del personal designado verificaban con la maestra quién iba a recoger a cada niño. Luego buscaban al niño en su aula y lo acompañaban hasta el auto. En ese momento, como mi madre estaba en prisión, solo mi padre podía recogerme. Un día, mientras estaba en 3er grado y mi hermana en 1º, estábamos esperando afuera para que nos recogieran. Tras unos minutos, mi hermana se acercó y me informó que había un hombre en un auto que no era nuestro padre, y que este hombre había mencionado ambos nombres. Ella fue la primera en ser abordada por él. Dijo que él le sonrió y le explicó que nuestro padre le había pedido que nos recogiera esa tarde, pero que quería encontrarme primero antes de que ella subiera al auto, ya que no lo conocía. Afortunadamente, ella recordó el consejo de nuestro padre de no hablar con desconocidos. Llamé a mi maestra y le conté lo sucedido. Ella se mostró muy preocupada y nos pidió que nos quedáramos donde estábamos mientras informaba a otro miembro del personal. Mi padre llegó a recogernos poco después y regresamos a casa sin problemas. Le contamos lo ocurrido y tuvimos una extensa conversación sobre seguridad. Mi padre pidió a mi hermana que describiera al hombre y al vehículo, y luego contactó a la policía con la mejor descripción que pudo proporcionar. Aunque mi hermana era muy joven y no recordaba muchos detalles importantes. Unas semanas después, la situación se repitió, pero esta vez el hombre mencionó mi nombre. Mi padre había proporcionado a la escuela la misma información que le había dado a la policía, pero parece que tenía varios vehículos, ya que mi hermana dijo que el auto en el que estaba el hombre era rojo, mientras que el que vi era negro, similar al de mi padre. Cuando vi el auto negro, corrí hacia él, pero afortunadamente me detuve y miré el rostro del conductor antes de abrir la puerta para subir. Era un hombre de mediana edad, con una piel muy pálida y un rostro bastante angular. Aunque su boca estaba en una sonrisa, sus ojos me parecieron inquietantes, entrecerrados y casi furiosos. Me di la vuelta para informar a la asistente de estacionamiento, pero cuando miré de nuevo, el auto ya se había ido y no pude proporcionar muchos detalles. Mi padre se puso en contacto con la policía otra vez, pero sin información sobre la matrícula, no pudieron hacer mucho. La última vez que lo vi fue varios meses después, cerca del final de la escuela primaria. Estaba caminando a casa con un grupo de niños del vecindario cuando él pasó en su auto y se detuvo para intentar hablar con nosotros. Reconocí su rostro de inmediato y avisé a los otros niños para que corrieran. Afortunadamente, estábamos a solo unas pocas casas de distancia de la casa de una amiga, y todos nos refugiamos allí, causando gran preocupación a sus padres mientras explicábamos la situación. Nunca volvimos a ver al hombre después de eso. Poco después mi padre empezó a salir con mi actual madrastra, y nos mudamos a su vecindario, cambiando de escuela. A veces, todavía pienso en él. Su rostro apareció en un sueño reciente, lo que me recordó la necesidad de escribir sobre mi experiencia. Ahora, ya en mis 20 años, sigo sin entender cómo sabía nuestros nombres o cualquier otra información sobre nosotros. Es aterrador pensar en lo que le podría haber pasado a mi hermana si se hubiera subido al auto con ese hombre, y en lo que me podría haber pasado a mí si lo hubiera hecho. Esto ocurrió hace aproximadamente un año, y considerando la cantidad de factores desfavorables esa noche, me sorprende haber salido ilesa, al menos físicamente. Todo comenzó en el apartamento de un amigo mío, que vive en una zona muy peligrosa de la ciudad. Una serie de malas decisiones esa noche me llevó a emborracharme y tomar algunas pastillas cuyo contenido desconocía. Ya sé. Después de una intensa noche de fiesta,
Alrededor de las 4 a.m., no estaba en mi mejor estado mental. Mi mente alterada decidió que, en lugar de quedarme en el apartamento de mi amigo como solía hacer, quería regresar a mi propio hogar. El apartamento de mi amigo tenía 2 entradas al edificio, una en el estacionamiento trasero, que no estaba bien iluminado, y otra que daba a la calle. Disponían de 2 juegos de llaves para cada entrada, y yo solo tenía las llaves de la entrada trasera. Como mi Uber llegaría a la calle y la puerta principal del edificio se cerraba automáticamente, salí por esa puerta cuando el conductor estaba a punto de llegar. Al recordar esa noche, me doy cuenta de que me veía como un objetivo fácil. Soy una mujer pequeña en mis primeros 20 años, y apenas podía mantenerme en pie. Me apoyaba en una farola, la cual estaba haciendo un pésimo trabajo en mantenerme erguida. La luz de la farola actuaba como un faro llamando a posibles peligros cercanos, y no prestaba atención a mi entorno, a pesar de que había un agujero de bala en la puerta del edificio por la que acababa de salir. No era buena idea. Recuerdo haber visto qué auto me estaba recogiendo, y solo noté que era un sedán negro. Poco después el sedán negro se detiene en la acera y baja las ventanas. Me acerqué al vehículo. Antes de que el hombre hablara sentí que algo no estaba bien. Su expresión era como si me estuviera desmenuzando con su mirada. Tras ver esa mirada comprendí el verdadero significado de depredador, porque entendí lo que era sentirme como presa. El hombre, con un tono autoritario, me dice: «Soy tu conductor de Uber». Esta fue la segunda señal de advertencia que mi cerebro logró procesar. Normalmente, los conductores de Uber bajan la ventana y dicen tu nombre o algo similar, pero siempre mencionan tu nombre. Creo que simplemente lo miré por un momento, mientras mi mente trataba de entender la situación en la que me encontraba, y le pregunté: «¿Cuál es mi nombre?». Inmediatamente, el hombre se enfurece y empieza a gritar, diciendo que no tiene más tiempo para esto y que simplemente entre al auto. No recuerdo haber visto a alguien alterarse tan rápidamente. Mi pánico se disparó al instante. Claramente, este no era mi Uber. Revisé la matrícula y comprobé que no coincidía con la de mi verdadero conductor. Mientras tanto, el hombre seguía gritándome y no tenía idea de qué hacer. Si intentaba correr en cualquier dirección, era probable que él me alcanzara fácilmente o incluso tuviera un arma. En este punto, estaba convencida de que, si alguien estaba intentando atraer a una mujer al azar en la calle, debía estar armado. No podía regresar a la puerta del apartamento que estaba justo detrás de mí, ya que se cierra automáticamente y no tenía las llaves ni el tiempo para desbloquearla. Correr hacia la entrada trasera tampoco serviría de nada, ya que él estaba esperando justo allí, en la entrada del camino hacia el estacionamiento trasero. Además, tendría que perder tiempo buscando las llaves adecuadas y entrando. Gritar tampoco era una opción, ya que el vecindario no era el tipo de lugar donde la gente se involucra, y aún podía escuchar la música proveniente del apartamento de mi amigo en el 3er piso. Sabía que no me escucharían. Era tarde y no había nadie alrededor. La gente discute mucho sobre si actuar o quedarse paralizado en una situación así, pero en ese momento no podía hacer ninguna de las dos cosas. Fue la peor sensación que he experimentado. Mi instinto me decía que debía correr, pero también sentía que si lo hacía, sería el fin. Sin embargo, quedarme allí paralizada mirando al hombre que gritaba no parecía una opción viable. De repente, cuando parecía que el hombre estaba a punto de bajarse del auto, otro sedán negro se detiene justo detrás del suyo. Revisando la matrícula lo más rápido posible, me di cuenta de que era mi verdadero Uber. Corrí hacia el auto, solo unos pocos pasos, y me lancé dentro, gritando al conductor: «¿Cuál es mi nombre?». El pobre hombre parecía aterrorizado, pero respondió con mi nombre. Le dije: «Llévame de aquí. Ese hombre está tratando de secuestrarme». Si yo hubiera sido el conductor de Uber, probablemente habría estado demasiado sorprendido para reaccionar con la rapidez que él mostró, pero mi conductor salió disparado de allí. Ofreció llamar a la policía por mí, lo cual rechacé y lamento profundamente ahora, y luego me acompañó hasta la entrada principal de mi apartamento,
asegurándose de que entrara a salvo. Realmente fue una persona increíble. Puedes estar seguro de que recibió la propina más rápida que mi presupuesto de estudiante permitía, aunque merecía mucho más. Durante mi último año de secundaria, medía 1.66 metros y pesaba alrededor de 40 kilos. Un día, mientras esperaba el autobús escolar en el parque cercano a mi casa, me encontraba sola, lo cual era inusual, ya que generalmente algunas chicas también esperaban en ese lugar. Mi novio, que ya había terminado la escuela, solía llevarme en su coche, pero ese día estaba ocupado. Más tarde, me enteraría de que me estaba engañando. Me senté en un banco, con un auricular en un oído y el otro libre para estar atenta a lo que sucedía a mi alrededor. Siempre he sido cuidadosa y consciente de mi entorno, y en ese momento vi a un hombre acercarse, lo que inmediatamente me puso en alerta. Aunque traté de no hacerlo evidente, lo observé discretamente, sintiendo que algo no andaba bien. Poco después, 2 hombres corpulentos bajaron de un coche cercano. Inmediatamente, envié un mensaje a mi novio diciéndole que estaba en el parque y que estos sujetos me estaban causando inquietud. Este evento me ha enseñado a valorar aún más la seguridad de las personas que me rodean y a nunca subestimar la importancia de estar preparada para situaciones peligrosas. Aunque fue un momento aterrador en mi vida, me ha ayudado a crecer y a ser más consciente de mi entorno. Ahora, estoy enfocada en seguir adelante, viviendo mi vida de la mejor manera posible y recordando siempre la importancia de la seguridad y la vigilancia en todo momento. Como era de esperar, no respondió, así que reenvié el mismo mensaje a mi primo que estaba en casa. Vivía con mi tía y 2 primos que solían descansar después de sus turnos de noche. Quería asegurarme de que alguien supiera la marca y el color del coche, así como que había 2 hombres involucrados, pero tampoco obtuve respuesta de mi primo. Al ver que los hombres comenzaron a caminar hacia mí, me levanté del banco y me dirigí hacia la calle, esperando que el autobús escolar llegara en cualquier momento. El autobús llegó con algo de retraso. Mientras esperaba junto a la calle, los hombres se acercaron aún más, y sentí una energía negativa muy intensa. Uno de ellos me saludó, mientras el otro no apartaba su mirada de mí. Les respondí con una leve sonrisa y un gesto de asentimiento. Luego desvié la mirada. El hombre que había hablado, a quien llamaremos número 1, me preguntó cuántos años tenía. No respondí, lo que claramente molestó al otro sujeto. Número 2, ya que noté que comenzaba a perder la paciencia debido a mi silencio. El hombre que llamaremos número 1 seguía bombardeándome con preguntas sencillas como si tenía novio, si vivía cerca o si consumía drogas. Incluso mencionó que ellos tenían algunas y si me interesaba probar. El segundo, al que llamaremos número 2, intervino para preguntarme si sabía lo que era el mercado negro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo en ese instante. Aunque el número 2 había permanecido en silencio hasta ese momento, comenzó a hablar de cómo acababan de regresar de Rusia, pero lo hizo de una manera tan intimidante que me llenó de terror. Sabía que no eran de la zona porque hablaban con un acento fuerte, aunque no podía identificar de dónde venía. Me insistían en que fuera a su coche porque tenían drogas, a lo que respondí con un firme «No, gracias». Aunque no era una santa durante mis años en la secundaria, tampoco era estúpida. Jamás entraría en el coche de un extraño. El número 1 cambió de táctica y me preguntó si tenía coche. Le dije que lo sentía, pero que el autobús estaba a punto de llegar. Por suerte, en ese momento el autobús apareció al doblar la esquina, y los tipos, que se habían estado acercando más y más, se detuvieron. Justo antes de que el autobús llegara, el número 1 me entregó una tarjeta, diciendo que tenía un taller de autos y que podía llamarlo si necesitaba algo. Incluso mencionó que me regalaría un coche. Todo parecía muy sospechoso, pero aunque no quería tomar la tarjeta, sabía que era importante tener ese número para denunciarlo, así que lo guardé mientras ellos se marchaban apresuradamente. Finalmente, el autobús se detuvo y subí. Tan pronto como estuve a bordo,
Rompí a llorar. Sufrí un colapso emocional total. Parecía que toda la adrenalina que había mantenido mi mente y cuerpo en alerta mientras ellos estaban cerca, se había desvanecido. Y ahora que estaba a salvo, mi cuerpo y mente se rindieron. Afortunadamente el autobús no estaba lleno, y el conductor fue muy comprensivo intentando calmarme. Le expliqué lo que había sucedido antes de bajarme, y aunque miró alrededor para localizar el coche, ya se habían ido. El conductor mencionó que los había visto cerca de mí, pero asumió que los conocía por lo próximos que estaban. Entonces, llamó a su despacho para reportar el incidente y para que pudieran informar a la escuela. Continuó recogiendo a los demás estudiantes, pero al llegar a la escuela, me llevó directamente a la oficina. Estaba aterrada de estar sola, y pronto el director y el personal de seguridad del campus se unieron a nosotros. Fueron muy amables mientras me escoltaban a la oficina del director. Ambos hombres me hicieron preguntas sobre los individuos, el coche y las cosas que me habían dicho. Lloré durante todo el interrogatorio. Luego, saqué la tarjeta que me habían dado y se la entregué al director. Él la examinó, intercambió una mirada significativa con el personal de seguridad y dijo que iba a llamar al número haciéndose pasar por mi padre. Lo puso en altavoz y, sorprendentemente, el número 1 respondió. Reconocí su voz de inmediato. Estaba grabada en mi memoria. Me costó mucho mantener la calma y no caer en un ataque de pánico. El director, con voz tranquila, le preguntó al hombre si podía conseguirle un coche a buen precio, y el tipo fingió no saber de qué hablaba. El director mencionó que su hija, refiriéndose a mí, le había dado la tarjeta, y tan pronto como lo dijo, el hombre colgó. Intentaron llamar de nuevo, pero el teléfono ya estaba apagado. Fue entonces cuando noté un cambio en el director y el personal de seguridad. Tan pronto como el teléfono hizo clic, la seguridad se puso en contacto con la policía y los llamó para que vinieran a la escuela. Fue como si finalmente comprendieran que mi historia era real, como si lo que había contado ya no fuera visto como una exageración. El director se apartó junto con el equipo de seguridad y discutieron brevemente en el pasillo. Pude escuchar claramente lo que decían. Ha tenido suerte de salir con vida, esto es muy grave. Debemos contactar a sus padres para que vengan a buscarla. Cuando los policías llegaron, entraron en la oficina y me pidieron que relatara la historia nuevamente, esta vez frente al director y al equipo de seguridad. Sentí que querían asegurarse de que estaba siendo completamente sincera, así que volví a contar todo con detalle. Los oficiales fueron directos y me explicaron que parecía que las chicas que frecuentábamos ese parque estábamos siendo vigiladas y que habían escogido el único día en que alguna de nosotras estaba sola. También mencionaron que la tarjeta que me habían dado era un cebo para hacerme caer en su trampa. Me sentí mareada, como si el aire me faltara. La escuela intentó contactar a mi tía, pero no respondió. La primera persona en contestar fue mi novio. Uno de los oficiales habló con él mientras el otro lograba finalmente comunicarse con mi tía. Mi novio fue quien terminó recogiendo el teléfono para venir a buscarme. Al llegar a casa, encontré a toda mi familia esperándome. Mi abuela, tío, tía, mamá y primos. Todos estaban afuera, furiosos, pero, sobre todo, preocupados por mi bienestar. Una semana después, me enteré de que otra chica, de una escuela secundaria cercana, fue salvada por unos estudiantes. 2 hombres intentaron arrastrarla a un sedán negro, pero los otros estudiantes intervinieron, la agarraron y la sacaron del coche. Me enteré de esto cuando el director me llamó a su oficina. Allí estaban los mismos oficiales, quienes me mostraron una serie de fotografías y me pidieron que identificara a los hombres. Los reconocí al instante. Habían sido atrapados. Eran los mismos que intentaron secuestrar a la otra chica, una estudiante de primer año. Me sentí preocupada por ella, triste de que hubiera pasado por algo tan aterrador, pero al mismo tiempo, aliviada de saber que estaban tras las rejas. Aunque seguía asustada, ya no sentía la necesidad constante de mirar por encima del hombro. Después de lo ocurrido,
Mi familia se organizó para llevarme a la escuela durante el resto del año. Incluso mi exnovio me llevaba algunos días. Estoy profundamente agradecida de haber salido ilesa y aún más de que la otra chica también fuera salvada por los valientes estudiantes de su escuela. Esa experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la importancia de estar alerta y confiar en mis instintos cuando algo no parece estar bien. Aunque los recuerdos de aquel día todavía me persiguen, estoy agradecida por haber salido con vida y por haber contribuido a que se hiciera justicia en el caso de la otra chica. Mi experiencia previa en áreas conflictivas de la ciudad influyó en cómo respondí al peligro que enfrenté. Durante mis primeros 14 años, residí en una de esas zonas problemáticas, lo que me hizo habituarme a situaciones incómodas y a tratar con personas problemáticas en la calle. Aunque luego me mudé a un barrio más seguro, mi nueva ubicación aún está cerca de zonas conflictivas, así que conozco bien ambos tipos de ambientes. Hace 5 meses, en medio de un periodo de ansiedad, decidí visitar al dentista para mantenerme ocupada y en una rutina productiva. El consultorio de mi dentista está ubicado en una zona conflictiva, por lo que al regresar a casa tuve que atravesar una calle principal conocida por su mala reputación debido a la violencia y la actividad criminal relacionada con un pub cercano. Mientras caminaba, observé a alguien sentado en un banco frente al pub. Aunque llevaba puestos los auriculares, noté que la persona parecía dirigirme la palabra. Supuse que me pedía fuego, así que al quitar un auricular, me preguntó si quería acompañarlo a tomar algo. Aunque me sentí incómoda, intenté rechazar su invitación de manera cortés. Sin embargo, a medida que seguía mi camino, empecé a sentir que algo no estaba bien, pero atribuí esa sensación a mi ansiedad. Cuando el hombre me alcanzó y empezó a insistir, comprendí que la situación era más grave de lo que había supuesto. A pesar de mi incomodidad, me sentí obligada a responder cuando me preguntó si estaba soltera y cuáles eran mis planes para esa noche. Mientras me dirigía hacia un estacionamiento vacío, el hombre continuó acosándome, volviéndose cada vez más agresivo a medida que su intento de acercamiento fallaba. En un momento de pánico, me agarró del codo, pero logré zafarme y correr hacia una zona más transitada. Finalmente, encontré refugio en una tienda donde trabajaba una amiga. Ella me ayudó a bloquear al hombre y me animó a presentar un informe a la policía. Aunque el acoso callejero no es un delito en mi área, el contacto físico podría justificar una acción legal. A pesar de que no he recibido actualizaciones recientes de la policía, supe que el mismo individuo agredió a otra joven en la misma zona. Espero que tanto yo como las demás personas afectadas podamos evitar volver a toparnos con él, ya que parece que su situación legal es grave y podría enfrentar una larga condena. A pesar de lo aterrador de la experiencia, estoy profundamente agradecida de estar a salvo y por el apoyo de mis amigos y familiares. Después de lo ocurrido, entendí la importancia de tomar en serio cualquier situación que pueda presentar un riesgo. Aunque estoy familiarizada con lidiar con situaciones difíciles debido a mi experiencia en áreas conflictivas, quedó claro que no se debe subestimar la gravedad de ciertos peligros. Es crucial confiar en nuestros instintos y no ignorar las señales de advertencia, por pequeñas que parezcan. Esta experiencia me ha enseñado a estar más atenta a mi entorno y a actuar con cautela en situaciones que podrían ser peligrosas. Además, estoy muy agradecida por el apoyo incondicional de mis amigos y familiares. Durante este desafiante momento, su ayuda y comprensión fueron fundamentales para superar el trauma. Espero que mi historia sirva como un recordatorio de la importancia de estar alerta y de tomar medidas para proteger nuestra seguridad en todo momento. Aunque es lamentable tener que enfrentar situaciones de peligro, es vital aprender de ellas y fortalecer nuestra capacidad para manejarlas. Finalmente, deseo que quienes se encuentren en situaciones similares encuentren el valor y la fortaleza para buscar ayuda y protegerse. Nadie debería sentirse inseguro o amenazado mientras lleva a cabo su vida diaria.
Mi primer noviazgo serio comenzó cuando tenía 15 años, en la secundaria, en 2005. Estuvimos juntos alrededor de 2 años y medio. Ambos vivíamos en la misma área. Yo solo era 3 meses mayor que él. Nos llevábamos bien con los amigos del otro, así que solíamos pasar tiempo juntos sin problemas. Sin embargo, unos meses después de iniciar la relación, comenzaron a surgir algunas señales preocupantes. Un incidente significativo ocurrió cuando otro chico intentó acercarse a mí, lo que llevó a que mi novio lo amenazara y terminara detenido, ya que el altercado sucedió en la escuela. Este fue el primer indicio de su lado realmente inquietante. Hubo otros eventos, que parecían más graves en retrospectiva, como romper la ventana de su dormitorio porque no quería salir a emborracharse una noche, arrojarme bebidas encima, y cuando mostró su lado más oscuro, me acorraló contra una pared porque uno de sus amigos se sentó junto a mí en un sofá durante una fiesta. Afortunadamente, sus amigos intervinieron y le dieron una reprimenda, aunque él atribuyó su comportamiento a haber bebido en exceso y lo dejó pasar. Con el tiempo, nos separamos brevemente porque él estaba involucrado en el consumo de muchas drogas, principalmente éxtasis y speed, y yo no quería formar parte de ese mundo. Esto significó que pasábamos menos tiempo juntos, así que decidí terminar la relación. Estuvimos separados alrededor de 1 mes antes de reconciliarnos. Durante ese tiempo había estado conversando casualmente con otra persona, pero no pasó a mayores. Una mañana, mientras estábamos en su casa, él recibió un mensaje de un amigo local y salió a encontrarse con él, dejándome sola en su habitación. Su madre, padrastro y hermana estaban fuera de casa, así que después de unos 50 minutos, decidí levantarme e ir al baño. En ese momento, escuché el auto de mi novio frenar bruscamente afuera. Luego, oí cómo se abría la puerta principal y subía las escaleras golpeando la pared. Su respiración era pesada y parecía estar gruñendo. Casi no podía creer que la puerta del baño, que era de madera y estaba cerrada con llave, no fue un obstáculo para él. No le llevó mucho tiempo romperla. Me gritó por haber estado hablando con alguien durante nuestra separación y cómo podía hacerlo mientras él estaba involucrado con alguien más en su grupo de amigos. Le expliqué que solo estaba enviando mensajes de texto y que estábamos separados, pero él no quiso escuchar. Continuó rasgando el chaleco que llevaba puesto y desgarró mis botas. Luego me ordenó que saliera y caminara a casa, una distancia de aproximadamente 8 kilómetros. Vivo en una zona tranquila del Reino Unido, donde el paisaje se compone de pequeños pueblos intercalados con tramos de carretera tranquila. Así que comencé a caminar de regreso a casa a lo largo de la primera parte de la carretera tranquila, con la camiseta colgando y las botas deshechas debido a los desgarros. En ese momento, escuché el sonido distintivo del escape ruidoso del auto de mi ex. Entonces, sabía que no podía enfrentarme a él de nuevo, así que salté sobre un seto y me escondí. Recuerdo que me arañé con las zarzas, pero no me importó. Simplemente me agaché detrás del seto, esperando que se alejara. Escuché su auto pasar por esa carretera varias veces antes de que finalmente se alejara, y pensé que era seguro continuar. Ignoré todas sus llamadas y, afortunadamente, llegué a casa sana y salva, corriendo la mayor parte del camino. Después de ese incidente, recibí mensajes de él disculpándose y diciendo cosas como que terminaría con su propia vida, pero en ese momento no me importaba en absoluto. Finalmente, me dejó en paz y pude concentrarme en la universidad y en pasar tiempo con mis amigos. Realmente deseaba que mi relación con él hubiera terminado allí, pero no fue así. Un tiempo después estaba en una salida nocturna con amigos en mi ciudad local. Había dejado a mi ex en el pasado, ya que habían pasado meses sin saber nada de él. Estaba ocupada bailando cuando apareció de repente. Intentó hablar conmigo, pero yo no estaba en el ánimo para eso. Decidí ir al baño cerca de la salida para pensar en cómo manejar la situación. Sabía que uno de mis amigos estaba trabajando en el local esa noche y que terminaría en aproximadamente 1 hora. Decidí que me iría del club y caminaría hasta el Aston,
donde esperaría a que mi amigo terminara su turno. Aunque en retrospectiva fue una decisión bastante imprudente, en ese momento solo quería alejarme de él. Miré rápidamente hacia el baño. Aunque estaba ocupado, no vi a mi ex. Así que corrí al guardarropa, entregué mi boleto y recuperé mi abrigo. Me lo puse y salí por la puerta. Afuera, había gente fumando y charlando. Mientras avanzaba, miré a mi alrededor y no vi a mi ex. Así que pensé que podía seguir caminando con tranquilidad. Sin embargo, alrededor de 10 minutos después, empecé a sentir una inquietud inexplicable, un temor creciente. Me volví y vi a mi ex a unos 9 metros detrás de mí, mirándome fijamente sin decir una palabra. Su presencia era intimidante. Debía haber estado esperando que saliera del baño o que recogiera mi abrigo, y había mantenido su distancia mientras me seguía. Era ya pasada la medianoche, y las calles estaban desiertas por la hora. No había casas cercanas, y en ese momento me di cuenta del peligro en el que me encontraba. Rápidamente, le envié un mensaje a mi amiga, contándole lo que estaba sucediendo, dónde estaba y cuál era mi destino. Intentó llamarme, pero cancelé la llamada para que él no supiera que había alertado a alguien sobre la situación. Aceleré el paso y pude escuchar cómo él también lo hacía, siguiéndome de cerca como en una película de terror. Delante de mí estaba un paso subterráneo, un túnel de 99 metros que pasaba por debajo de la carretera principal y conducía al estacionamiento de un supermercado. Tenía que atravesar el túnel o darme la vuelta y enfrentarme a él. Decidí arriesgarme y corrí a través del túnel, sabiendo que al otro lado había un supermercado abierto, con una gasolinera de 24 horas y un punto de venta que atraía a muchas personas. Mientras corría por el túnel, él comenzó a gritarme todo tipo de insultos. Finalmente, llegué al otro lado y vi el supermercado iluminado, con la esperanza de que habría gente allí. Noté a un joven en una moto cerca de la entrada y pensé que estaría a salvo. Sin embargo, me equivoqué gravemente. De repente, sentí que me agarraban del cabello. Mi ex tomó mi teléfono de mi mano y lo lanzó al suelo. Empecé a gritar, y el chico de la moto, al ver lo que estaba sucediendo, corrió hacia la tienda. En ese momento, mi ex comenzó a arrastrarme de vuelta hacia el paso subterráneo, y entré en pánico absoluto. Si volvía al túnel, sentía que estaría perdida. Con todas mis fuerzas, le di un puñetazo en la cara lo más fuerte que pude. En ese momento, me di cuenta de que todavía tenía un puñado de mi cabello en su mano, ya que había arrancado un mechón. Me agarró de nuevo, esta vez levantándome por el cuello y arrojándome al suelo, lo que me cortó las rodillas y las manos. Mientras me gritaba e insultaba por haberlo golpeado, empecé a escuchar gritos que se acercaban. Para mi alivio, el chico de la moto había alertado al personal del supermercado, y varias personas comenzaron a correr hacia nosotros, incluyendo un guardia de seguridad, un miembro del personal e incluso un cliente. Mi ex intentó huir, pero fue detenido. El personal del supermercado llamó a la policía, que llegó en aproximadamente 5 minutos. Fue arrestado y me llevaron a la comisaría para que hiciera una declaración. Tuvieron que tomar fotos de todas mis heridas, causadas por alguien a quien alguna vez amé. Moretones, rasguños, cortes y un mechón de cabello perdido. Me sentía avergonzada y humillada. Recuerdo a un oficial intentando aliviar la tensión con bromas sobre cómo logré golpearlo. Después de eso, las cosas se volvieron difusas. Me encerré en mí misma y desarrollé una grave ansiedad y ataques de pánico debido a lo que había pasado. Recuerdo a un oficial visitándome y hablándome sobre una fecha de corte a la que no asistí. En retrospectiva, debería haber ido, pero no podía enfrentar esos ojos malvados. No quería recordar el miedo que sentía al mirarlo. Solo deseaba que todo desapareciera. La historia apareció en el periódico local esa semana, detallando la fecha de corte y demás. Me dijeron que él había ingresado a un programa de manejo de la ira y había comenzado a recibir asesoramiento. Me alegró saberlo, ya que él era verdaderamente un monstruo.
He estado aprovechando mis noches para hacer ejercicio al aire libre, pues encuentro que es el momento más relajante. Mi vecindario es muy tranquilo, y me siento afortunada de residir en una zona que siempre he considerado bastante segura. Incluso antes de la pandemia solía dar paseos nocturnos, ya que vivo justo al borde de un canal, donde los senderos son especialmente hermosos bajo la luz de la luna. Anoche, mientras caminaba, decidí hacer una breve parada en una tienda cercana debido a mi hambre. Mi intención era luego retomar mi ruta habitual a lo largo del canal. Durante mi paseo, escuché a dos hombres conversando en alemán. Dado que resido en Inglaterra, esto me pareció poco común, aunque no le presté demasiada atención en ese instante. Los hombres parecían tener unos 30 años. Eran altos y usaban gorras con el mismo diseño, lo que me pareció peculiar. A medida que se aproximaban, noté que se estaban burlando de mí cuando los miré por encima del hombro. Esto me provocó cierta inquietud, así que aceleré el paso hacia la tienda. Sin embargo, me vi obligada a detenerme en un cruce para evitar ser atropellada. Los hombres me alcanzaron, pero en lugar de esperar a que el semáforo cambiara, cruzaron la calle y entraron en la misma tienda a la que yo iba. Decidí dejar mi hambre de lado y dirigirme al canal para continuar mi caminata, tratando de no pensar en los hombres. Poco después de este incidente, intenté restarle importancia a mis sentimientos, atribuyéndolos a mi naturaleza ansiosa. No me siento cómoda al caminar junto a desconocidos por la noche, y ya tengo suficiente autoconciencia como para preocuparme si escucho comentarios dirigidos hacia mí. A pesar de todo, completé mi paseo y me dirigí de regreso a casa. Para contextualizar la situación, a mi derecha estaba el agua, mientras que yo me encontraba en un sendero. A mi izquierda había una caída pronunciada que desembocaba en la carretera principal. A lo largo de esa carretera había una fila de casas y frente a mí se alzaba un puente ferroviario. Llevaba puestos mis auriculares con la música bastante alta, pero creí escuchar un grito. Me quité un auricular para prestar atención, pero solo el ruido de los coches pasando por debajo del puente llegaba a mis oídos. Vi a dos hombres acercándose al puente, y al reconocerlos por las gorras que llevaban, me detuve de inmediato. El pánico comenzó a regresar, y consideré llamar a alguien, pensando irracionalmente que si hablaba por teléfono mientras pasaban cerca de mí, no me causarían problemas. Sin embargo, a pesar de que esperé un buen rato, nadie salió de debajo del puente. Observé el puente con confusión, ya que era evidente que no habían desaparecido. Podía ver claramente al otro lado, por lo que sabía que no se habían dado la vuelta y se habían ido. Tras unos momentos comencé a dudar de si los había visto realmente o si los había imaginado, aunque no tengo antecedentes de alucinaciones. No podía encontrar una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Decidí acercarme lentamente a la entrada del puente, y justo cuando estaba a punto de cruzar, vi la sombra de uno de los hombres proyectada en la pared. En ese instante, me sentí completamente paralizada, como si el miedo me hubiera congelado. Me di cuenta de que estaban esperándome al otro lado del puente, pero debían haberse ocultado detrás del estribo para evitar ser vistos. Mi mente empezó a imaginar lo peor, y el terror me invadió al pensar en lo que podrían hacerme si pasaba por debajo del puente. Estaba convencida de que si me quedaba y pedía ayuda, ellos saldrían a ver qué estaba pasando, y me atraparía. Sin pensarlo más, tomé la decisión de correr silenciosamente hacia la valla que separaba el sendero del canal de la caída hacia la carretera principal. La valla tenía aproximadamente la altura de un muslo, y al otro lado había un pequeño espacio entre la pared y la caída. Esperé un momento mientras los coches pasaban, pero, afortunadamente, en esta zona tranquila, la carretera pronto se vació. Logré bajar de la caída sin hacer mucho ruido ni lastimarme demasiado. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, corrí hacia el área de las casas, manteniéndome en silencio y echando miradas hacia atrás solo cuando me acercaba a la carretera. Desde allí,
Vi que los hombres permanecían al lado del puente, mirando a través para localizarme. Me sentía aterrorizada y enferma, pero finalmente llegué a casa. No sé qué buscaban esos hombres, ni quiénes eran, ni si volverán esta noche. Pero he decidido evitar caminar de noche por un buen tiempo. Me sentí increíblemente aliviada al escapar de esa situación aterradora. No sé por qué me seguían ni qué pretendían, pero no quiero volver a enfrentarme a ellos nunca más. La experiencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad y ansiedad que no puedo sacudirme fácilmente. Reflexionando sobre lo ocurrido, me doy cuenta de lo afortunada que fui al escapar y sé que debo ser más cautelosa en el futuro, tomando medidas para protegerme. Ya no me siento segura caminando sola por la noche, y eso es algo que tendré que enfrentar en los próximos días. Esta experiencia me ha marcado, y espero poder superar el miedo que me ha dejado. En 2017, viví una experiencia que siento importante compartir, que afectó a una de mis mejores amigas y a mí. Mi amiga cercana, Valeria, estaba en una relación con un chico llamado Javier durante 2016. La relación terminó justo cuando se acercaba el año nuevo. Conozco a Valeria desde hace más de una década, aunque no manteníamos mucho contacto mientras ella estaba con Javier. Recuerdo haberme encontrado con ellos en una cafetería local. Abracé a Valeria y estuvimos conversando, mientras Javier me miraba con una expresión de desdén, como si Valeria no tuviera permitido hablar con sus amigos. En ese momento no le di mayor importancia, asumiendo que simplemente era una persona poco sociable. No tenía idea de que Javier acabaría complicándome un año entero de mi vida. A finales de 2017, Javier tomó su motocicleta y se fue a California para evitar los problemas legales que había tenido aquí. Valeria y yo estábamos aliviadas, por decirlo de alguna manera. Aunque aún nos acosaba de vez en cuando, nunca regresó y eventualmente dejamos de saber de él. Avancemos rápidamente hasta septiembre de 2019, cuando Valeria y yo estábamos disfrutando del sol en el parque. Recibimos una llamada informándonos que Javier había fallecido. Había muerto justo después de que sus llamadas y mensajes cesaran. Se había metido en problemas con su nuevo traficante de drogas en Arizona, lo que lo enfadó lo suficiente como para que le dispararan, muriendo instantáneamente. También acumuló 2 cargos adicionales por violencia doméstica en California y Arizona, y estaba prófugo de su orden de arresto. Su padre le dijo a todo el mundo que fue una sobredosis accidental, ya que Javier era conocido por abusar de Xanax y otras drogas diversas. Sin embargo, esto era para encubrir el verdadero carácter de su hijo sociópata. No estoy segura si la muerte de Javier fue un tipo de karma, o si alguna fuerza superior nos protegía a nosotras y a todas las chicas que había lastimado antes y a las que podría haber lastimado en el futuro. Lo que sé es que él ya no está, y nunca más tendremos que preocuparnos por nuestra seguridad debido a él. Aunque ver fotos de él aún me da escalofríos, me siento terrible por su trágico final. Todo comenzó cuando Javier se puso en contacto conmigo directamente. Creo que Valeria había hecho una publicación sobre su ruptura y ofrecí mi apoyo públicamente. Así que Javier empezó a enviarme mensajes amenazantes a través de Instagram, justo cuando estaba en una reunión con mi entonces pareja, 2 de mis actuales ex mejores amigas y el novio de una de ellas. Recuerdo ver cómo mis notificaciones se llenaban y opté por ignorarlas, ya que todos parecían más preocupados que yo. Decidí pasar por alto esos mensajes hasta el día siguiente. Al revisar mi teléfono, encontré docenas de mensajes de Javier y algunas publicaciones públicas en las que nos etiquetaba a Valeria y a mí, llamándonos de todo y acusándome de ser la causa de su ruptura. Respondí a sus mensajes directos preguntándole por qué me estaba atacando. Este fue un gran error de mi parte. Tras unos intercambios de mensajes enojados, Javier me bloqueó, y pensé que el problema había terminado. También tenía algunas llamadas perdidas de Valeria. Finalmente, me puse en contacto con Valeria y le pregunté qué estaba ocurriendo. Ella, visiblemente agitada,
Me explicó que Javier era un individuo peligroso y que la había estado acosando desde el momento en que comenzaron a salir. La arrojaba por su apartamento, dejándola con horribles moretones, de los cuales me envió fotos. Además, la amenazaba con suicidarse si ella lo dejaba, e incluso montó un espectáculo en una tienda de tatuajes porque no aceptaron tatuarse su nombre en la ceja. En su lugar, se hizo tatuar Llorón. Valeria también me contó que Javier había estado en prisión antes de conocerla por abuso doméstico, apuñaló a su exnovia en la pierna y solo pasó un mes tras las rejas antes de que su padre lo sacara bajo fianza. Con esta nueva información, me sentí aterrorizada. Al menos me informó dónde vivía, justo detrás de la cafetería que frecuentaba en esa parte de la ciudad. Esto se volverá relevante más adelante. Eventualmente, me calmé y traté de olvidarlo hasta que Javier consiguió mi número de teléfono. Todavía no sé cómo lo obtuvo, pero un día me desperté con más de 30 mensajes suyos, lo cual me horrorizó. Los mensajes contenían amenazas de suicidio si no lo ayudaba a reconciliarse con Valeria, amenazas de muerte y gritos de auxilio. Bloqueé mi número y luego lo desbloqueé solo para comenzar el ciclo de nuevo. Siendo bastante ingenua y sin querer asumir la responsabilidad si realmente se suicidaba, no lo bloqueé de inmediato. Le pedí que me dejara en paz y le proporcioné el número de una línea de ayuda donde podría recibir apoyo. Javier aparentó calmarse un poco y aceptó el número. Después de varios mensajes en los que expresaba cuánto extrañaba a Valeria, pero también amenazaba con matarla, le sugerí que fuera a la policía. No lo hizo. Él la manipuló para que pensara que tendría problemas si lo denunciaba. Esta situación continuó durante meses. En general no respondía y cuando lo hacía parecía calmarse un poco. Pasó un tiempo y una noche en particular, Valeria y yo estábamos pasando el rato en mi casa. Mientras charlábamos, mi teléfono comenzó a iluminarse con notificaciones. Lo ignoré y seguí conversando. No quería ser grosera. Valeria miró mi teléfono y dijo: «¿Es Javier?». Efectivamente, Javier estaba bombardeando mis teléfonos con amenazas de cortarse la garganta porque sabía que Valeria estaba en mi casa. Nos llamaba a ambas con nombres horribles y afirmaba que sería nuestra culpa si moría esa noche. No contesté, pero lo que ocurrió a continuación es algo que todavía me persigue. Javier envió un video. Por curiosidad, hice clic mientras Valeria miraba por encima de mi hombro. El video mostraba el brazo de Javier con una gran herida en el medio. Fingía llorar mientras decía en el fondo: «Ustedes me obligaron a hacer esto. Los odio a ambos». Apretaba el puño una y otra vez para que saliera más sangre. Valeria y yo estábamos tan en shock que vimos el clip completo de 50 segundos, a pesar de lo perturbador que era. Inmediatamente llamé a la estación de policía local. Valeria les dio su dirección y un oficial vino a mi casa para ver el video y tomar algunas notas. Mientras esperábamos a que llegara la policía, Javier publicó el espantoso video en su Instagram, etiquetándonos a Valeria y a mí, alegando que le habíamos dicho que lo hiciera. Siendo un chico convencionalmente atractivo con una estética de e-boy, muchas chicas que se derretían por él comentaron cosas bastante duras sobre nosotras y lo alabaron como si estuviéramos locas. Esa noche fue admitido en el hospital y deseaba que lo mantuvieran allí. Sin embargo, el acoso continuó en cuanto salió. Avancemos unos meses más. Javier no había cedido y Valeria y yo seguíamos siendo muy cercanas. Teníamos una amiga, Elisa, que nos visitaba desde otro estado. Ella también había tenido un encuentro en línea con Javier y lo odiaba, pero no le tenía miedo. Siempre llevaba más de un arma, como spray de pimienta, y sabía cómo defenderse. Sugirió que fuéramos a dar un paseo por la parte de la ciudad donde vivía él, visitar la cafetería, ver algunos pequeños negocios y luego cenar en una pizzería. Valeria y yo aceptamos, aunque a regañadientes. Estacionamos frente a la cafetería, tomamos algunas bebidas y comenzamos a caminar por la calle. En unos 5 minutos, Javier pasó en su motocicleta.
Elisa y yo estábamos inmersas en la conversación mientras Valeria iba rezagada. Levanté la vista y crucé miradas con Javier. Valeria y Elisa también lo notaron mientras él se alejaba a toda velocidad. Aquí está la historia con los nombres actualizados y el texto ajustado. Elisa nos aseguró que no se acercaría a nosotras mientras ella estuviera cerca, así que continuamos caminando. Javier comenzó a dar vueltas a la manzana en su moto mientras cruzábamos la siguiente cuadra. Luego, cambió de dirección y recorrió la cuadra de nuevo. En la tercera cuadra estaba la pizzería, con paredes de vidrio que permitían ver el interior. Decidimos entrar y nos sentamos en una esquina junto a las ventanas. Estuvimos allí alrededor de 1 hora y media, comiendo, charlando y tomando refrescos. Durante todo ese tiempo, Javier circuló el restaurante y nosotros hicimos lo posible por ignorarlo. Una vez que terminamos y nos levantamos para irnos, Javier se fue a toda velocidad y no lo volvimos a ver esa noche. Pasó un tiempo y Javier comenzó a pasar por la casa de Valeria todas las noches. Dentro de una semana, empezó a hacer lo mismo conmigo. Informé a mis padres y a mi padrastro, quien vigilaba de cerca nuestra calle. Mi mamá siempre se aseguraba de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas y las persianas bajadas antes de acostarse. Mi papá incluso realizaba patrullas nocturnas, conduciendo alrededor de mi calle durante unos minutos de camino a casa desde el trabajo. A pesar de todo, casi todas las noches me despertaba al sonido del motor de su motocicleta rugiendo afuera de mi casa. No teníamos pruebas para mostrar a la policía, ya que Javier lograba hacer todo esto sin dejar rastro, así que no nos molestamos en denunciarlo. En 2017, debido a una serie de circunstancias desafortunadas, incluida la reciente pérdida de un amigo cercano, me encontraba en un estado de profunda tristeza. Para tratar de cambiar un poco el panorama, mi familia y yo decidimos hacer un viaje a Los Ángeles. Pensamos que sería una buena idea visitar la isla Catalina. Al llegar, nos dimos cuenta de que era temporada baja. Era finales de noviembre y el clima estaba frío, lo que resultó en que la isla estuviera casi desierta, con solo algunos residentes locales y unos pocos turistas como nosotros. Nuestra primera tarea fue dejar nuestro equipaje y poder explorar la isla con libertad. Nos registramos rápidamente en nuestro motel, aunque llamar a ese lugar motel es un tanto inexacto. Era más bien un conjunto de pequeñas edificaciones dispuestas en forma de herradura alrededor de un camino. Las habitaciones se encontraban a ambos lados del camino, y la entrada principal del motel estaba en uno de los extremos de esta herradura. Caminando en línea recta desde la entrada, llegábamos a nuestra habitación, que estaba ubicada en la esquina antes de tener que girar a la derecha para adentrarnos más en el complejo. Tras un día de exploración y una cena ligera, era hora de regresar a nuestra habitación bajo la fría y oscura noche. La isla Catalina está bastante alejada del continente, y permíteme decirte que la oscuridad es palpable allí. Mi estado mental reflejaba esa oscuridad. La conversación durante la cena había tomado un giro incómodo, y mi depresión se intensificó. Me puse la capucha negra sobre mis orejas heladas y caminé hacia la habitación del hotel, adelantando a mis padres. Les dije que solo necesitaba descansar, y una vez en la habitación, me desplomé en la cama sin siquiera decirles buenas noches. Desperté más tarde con mi mamá llamándome en un susurro urgente. La habitación tenía 2 camas. La de mis padres estaba cerca de la puerta y la mía más adentro. La voz de mi mamá rompió el silencio, y su preocupación por mí era evidente. No podía culpar a mi mamá por su preocupación dado mi estado mental en ese momento. Adormilado, me giré y le pregunté qué sucedía. A medida que mis ojos se adaptaban a la débil luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, la vi girarse para mirarme, claramente sorprendida al verme en la cama. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que yo estaba en mi cama y preguntarse con quién estaba hablando. Ambos dirigimos la mirada hacia el lugar donde ella había estado mirando, y allí, de pie sobre la cama, había una figura encapuchada completamente vestida de negro. Sé que esto puede parecer un cliché,
Y puedes estar pensando que esperas algo espeluznante porque el título lo sugiere, pero experimentar una invasión de este tipo en una isla aislada en medio del océano es aterrador. La figura pareció permanecer en su lugar por una eternidad. En la vida real, no siempre se produce un grito escalofriante como en las películas. A veces solo sale un grito de pánico y desesperación. Mi mamá, con una voz baja y grave que nunca había oído antes, llamó el nombre de mi papá en un tono que denotaba urgencia. La figura encapuchada hizo algo aún más desconcertante. En lugar de avanzar hacia nosotros, se agachó en una esquina cercana. Su postura al agacharse era inesperada, incluso para una situación tan surrealista. Parecía casi animalística, y supe dos cosas con certeza. La figura había estado sobre nosotros mientras dormíamos, y su comportamiento era completamente incomprensible. En un instante los eventos se precipitaron. Mi papá, un exmilitar robusto, se despertó de repente. De inmediato estábamos fuera de la habitación, sin saber hacia dónde había ido el intruso. Mi mamá gritaba, «¡Agárrenlo, agárrenlo!», y mi padre, impulsado por la adrenalina, corría por el camino de la herradura del motel, gritando que iba a matarlo. Yo corrí hacia la calle, pero al llegar allí, no encontré rastro del intruso. Todo parecía sospechosamente tranquilo detrás de mí. Regresé rápidamente a la habitación y encontré a mi papá acercándose silenciosamente con la cabeza baja. Cuando se aproximó, susurró, «Es solo un maldito chico». Resultó ser un adolescente alto y delgado como yo en mis 20 años, completamente vestido de negro, incluyendo una sudadera. Había entrado en nuestra habitación por error, ya que esa fue la única vez en que mis padres olvidaron cerrar la puerta con llave.